Quizás hayas querido comprar un auto el año pasado pero no tenías suficiente dinero, y ahora que ahorraste lo suficiente, te diste cuenta que el auto ahora cuesta $10,000 más. Esto es una locura. ¿Pero qué es lo que nos llevó a esto? En poco tiempo los precios han subido demasiado, lo que parece ser una crisis económica nunca antes vista. El problema de la inflación es un asunto que tiene preocupado a toda la economía internacional. Estados Unidos ha entrado en recesión técnica. Los expertos consideran que los países más afectados serían aquellos que más exportan hacia Estados Unidos, como México. Parece que una época muy oscura viene, pero con un poco de conocimiento podrás descubrir la verdad detrás de este fenómeno. Todo nos lleva a entender un poco de economía básica, que si logras entenderla, podrás saber cómo se mueve el mundo y podrás anticiparte a la terrible inflación y a cualquier crisis económica. ¿Por qué los precios están subiendo tanto? ¿Cuál es el secreto para salir de una crisis económica mundial? ¿Podrá la Reserva Federal evitar un apocalipsis financiero? En este video, explicamos la perspectiva del gran economista Ray Dalio, el cual tiene una sabiduría muy amplia de la economía mundial, y lo ha comprobado con grandes riquezas que ha acumulado en inversiones. Ray Dalio es un inversionista que ha negociado con todos los mercados, desde el petróleo, acciones, bonos, hasta la criptomoneda. La economía puede ser un concepto complejo y confuso, pero en realidad funciona de una manera muy simple y mecánica. Entender a la maquinaria de la economía es necesario para evitar el sufrimiento económico, y este video nos ayudará a entender la economía de manera simple y práctica. La economía, definiéndola de forma muy simple, es la multitud de transacciones entre compradores y vendedores. Estas transacciones son impulsadas por la naturaleza humana, y crean tres fuerzas principales que impulsan la economía. Estas son el crecimiento de la productividad, el ciclo de deuda a corto plazo y el ciclo de deuda a largo plazo. Al examinar estas tres fuerzas, se hace más fácil monitorear los movimientos económicos y entender lo que está sucediendo en la economía de hoy. Una transacción es un simple intercambio entre un comprador y un vendedor, donde el comprador da dinero o crédito a cambio de bienes, servicios o activos financieros. La cantidad total de gasto, incluyendo tanto el dinero como el crédito, es lo que impulsa la economía. Si dividimos la cantidad gastada por la cantidad vendida, conseguiremos entonces el precio. Estas transacciones son los bloques de construcción con los que se hace el edificio de la economía. Ahora, para definir a las fuerzas de la economía, podemos decir que el crecimiento de la productividad es el aumento de la cantidad de bienes y servicios producidos por unidad de insumo. Un insumo es todo aquello disponible para el uso o consumo de los humanos, desde un auto hasta una simple bolsa de papas. Este crecimiento es el resultado de los avances en la tecnología y las mejoras en la eficiencia de producción. Por su parte, el ciclo de deuda a corto plazo es una serie de transacciones que ocurren durante un corto periodo de tiempo e involucran préstamos. El ciclo de deuda a largo plazo, por otro lado, ocurre durante un periodo de tiempo más largo e implica la acumulación de deuda. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? El ciclo de deuda a corto plazo tiene un impacto directo en la economía, ya que la acción de dar préstamos y pedir prestado puede estimular o hacer más lenta la actividad económica. El ciclo de deuda a largo plazo es más progresivo y tiene un impacto menos directo en la economía. Cuando el ciclo de deuda a largo plazo es positivo, la economía está creciendo, y cuando es negativo, la economía se está contrayendo. Al unir estas tres fuerzas, se nos hace mucho más fácil poder rastrear los movimientos económicos. Al entender las relaciones entre estas tres fuerzas de la economía, es más fácil saber lo que sucederá en el futuro. También puede ayudar a identificar problemas y oportunidades en la economía, y a tomar decisiones basadas en esta información. Como veníamos explicando, la economía está impulsada por tres fuerzas principales: el crecimiento de la productividad, el ciclo de deuda a corto plazo y el ciclo de deuda a largo plazo. El ciclo de deuda a corto plazo se refiere a la forma en que las tasas de interés afectan el endeudamiento, como se discutió antes. Cuando las tasas de interés son bajas, los préstamos aumentan, y cuando las tasas de interés son altas, los préstamos disminuyen. El ciclo de deuda a largo plazo
se refiere a la forma en que el crédito afecta a la economía durante un periodo de tiempo más largo. Cuando hay mucho crédito en un país, es más probable que las personas y las empresas pidan prestado y gasten, y la economía crece. Sin embargo, cuando el crédito se vuelve demasiado caro, las personas y las empresas dejan de pedir prestado, y la economía se desacelera. Es importante entender el ciclo de deuda a largo plazo, porque puede durar muchos años y afectar muchos aspectos de la economía, incluida la cantidad de empleos disponibles y el precio de los bienes y servicios. El Banco Central cumple un papel importante en el flujo de crédito, ya que el Banco Central influye en las tasas de interés y puede imprimir dinero nuevo. El Banco Central puede afectar la cantidad de crédito en la economía y, por lo tanto, la salud de la economía. Por eso es importante prestar atención a las acciones del Banco Central. El papel del gobierno en la economía también es importante. El gobierno central recauda impuestos y gasta dinero, lo que tiene un impacto directo en la economía. El gobierno también crea leyes y regulaciones que afectan la economía, como impuestos, acuerdos comerciales y leyes laborales. La economía es una máquina hecha de transacciones e impulsada por tres fuerzas principales. Comprender las transacciones, las tasas de interés y el papel del gobierno y el Banco Central es clave para entender la economía. Al prestar atención a estos factores, podemos anticipar y responder a los cambios económicos y reducir el sufrimiento económico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la economía es un sistema complejo, y hay muchos factores que pueden afectar a la economía, como los cambios en la tecnología, los desastres naturales y lo que sucede en la política internacional. Estos factores pueden crear incertidumbre y hacer que la economía sea impredecible, pero con un buen entendimiento del funcionamiento básico de la economía, podemos estar mejor preparados para responder a estos desafíos. Es importante saber que los economistas normalmente están en desacuerdo sobre la mejor manera de entender y administrar la economía. Algunos economistas creen que el gobierno debe intervenir para estabilizar la economía, mientras que otros creen que el gobierno no debe intervenir en lo absoluto. El debate sobre el mejor enfoque para administrar la economía sigue en pie, y es probable que continúe durante muchos años más. El crédito juega un papel muy importante en la economía. El crédito le da oportunidad a las personas y las empresas de pedir dinero prestado para comprar activos o financiar inversiones, lo que puede impulsar el crecimiento económico y crear mucha riqueza. Sin embargo, demasiado crédito puede llevar a la economía a una burbuja de crédito, donde el valor de los activos se infla artificialmente. Esto puede resultar en incumplimientos generalizados y una desaceleración de la economía, conocida como recesión. Los incumplimientos generalizados suceden cuando muchas personas no pueden pagar sus créditos en un área económica específica. El gobierno y el Banco Central supervisan el flujo de crédito en la economía. Durante una recesión, el gobierno puede hacer gastos de estímulo, es decir, se invierte dinero público del Estado para ayudar a ciertos sectores de la economía en crisis, mientras que el Banco Central puede reducir las tasas de interés para alentar el endeudamiento y el gasto. Es decir, las personas verán que la tasa de interés es muy baja y pedirán un préstamo al banco para hacer un gasto o inversión. Sin embargo, esto debe equilibrarse para poder mantener la inflación bajo control. Los bancos actúan como intermediarios entre prestamistas y prestatarios. Un prestamista es aquel que da un préstamo y el prestatario es quien lo recibe. En este papel, los bancos toman depósitos de las personas que ahorran su dinero en ellos y usan este dinero para hacer préstamos, ganando dinero a través de la diferencia en las tasas de interés cobradas a los prestatarios y pagadas a los depositantes. Los bancos están regulados para garantizar que operen de manera segura y para proteger a los depositantes de pérdidas de dinero. El crédito es una herramienta poderosa que deja a los individuos y a la economía consumir más de lo que producen. Es una forma de impulsar el gasto y pedir prestado para pagos con interés en el futuro. Sin embargo, es importante entender que el crédito crea ciclos y no solo crea crecimiento. Los ciclos creados por crédito pueden ocurrir en dos niveles diferentes. El primero es un ciclo de 5 a 8 años y el segundo es un ciclo de 75 a 100 años. Estos ciclos son impulsados por la naturaleza humana y la forma en cómo funciona el crédito, y no se deben a leyes o regulaciones.
Cuando una persona pide dinero prestado, crea un ciclo en el que necesita gastar menos de lo que gana en el futuro para pagar su deuda. Lo mismo sucede con la economía. La creación de crédito pone en marcha una serie de eventos que sucederán en el futuro y que puede predecirse. El crédito es diferente al dinero. El dinero se utiliza para liquidar transacciones de inmediato, mientras que el crédito crea un activo y un pasivo que deben liquidarse en el futuro. Por ejemplo, cuando una persona compra una cerveza con dinero en efectivo, la transacción se liquida de inmediato, la persona gasta el precio de la cerveza de una vez para tenerla. Sin embargo, cuando compras una cerveza con crédito, es como comenzar una cuenta en el bar y crear un crédito de la nada para pagar esa cerveza por partes. En una economía sin crédito, la única manera de aumentar el gasto es aumentar la productividad y trabajar más duro. Esto conduce al crecimiento progresivo, al igual que la línea de crecimiento de la productividad. Sin embargo, con la capacidad de pedir prestado, se crean más ciclos y hay cambios bruscos en la economía. Es importante tener en cuenta que estos cambios no se deben a la cantidad de innovación o trabajo duro que hay, sino más bien a la cantidad de crédito que hay. Por esto es importante entender cómo funciona el crédito para los individuos y la economía en general. El crédito es muy importante en las economías modernas, ya que permite un mayor crecimiento del gasto y de los ingresos a corto plazo. La cantidad total de crédito en los Estados Unidos es de alrededor de $50.000 millones, mientras que la cantidad total de dinero es de solo $3.000 millones, lo que demuestra la importancia del crédito en la economía. Pero, es importante tener en cuenta que el crédito puede tener efectos tanto positivos como negativos. Cuando alguien financia un consumo muy grande que no se puede devolver, se convierte en un problema. Por otro lado, cuando alguien asigna recursos de manera eficiente y genera ingresos, puede ser beneficioso. Por ejemplo, pedir dinero prestado para comprar un tractor que aumente la productividad y genere más ingresos en una granja puede mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan ahí y la capacidad de pagar la deuda que corresponde al préstamo del mismo tractor. Cuando las transacciones siguen en una economía con crédito, es fácil ver cómo este proceso crea crecimiento. Por ejemplo, si una persona gana $100.000 al año y no tiene deudas, puede tener suficiente solvencia como para pedir prestados $10.000 en una tarjeta de crédito. Con este crédito adicional, sus gastos aumentan a $110.000, que se convierte en el ingreso de otra persona. Esta conducta puede seguir, ya que cada persona con mayores ingresos y solvencia también puede pedir prestado y gastar más. Sin embargo, el endeudamiento también crea otros ciclos, y si el ciclo continúa aumentando, tendrá que bajar con el tiempo. Esto nos lleva al ciclo de deuda a corto plazo, donde con el pasar del tiempo, los efectos del crédito se pondrán al día y necesitarán corregirse. Es necesario considerar las consecuencias de los préstamos, ya que pueden afectar no solo la estabilidad financiera individual, sino también la estabilidad de la economía de una población o país entero. Además, hay que entender que el crédito no es una solución para el crecimiento a largo plazo, ya que no es sostenible a largo plazo. El crecimiento de los gastos y los ingresos solo puede continuar durante cierto tiempo, hasta que los efectos del crédito se pongan al día, lo que obligará a tener que corregirse. En último momento, a pesar de que el crédito es una herramienta muy poderosa, debe usarse de manera responsable y dentro de los límites para evitar consecuencias negativas. Este ejemplo nos da una imagen muy clara de cómo el crédito puede hacer más fuerte a la economía, donde cada persona con mayores ingresos y solvencia también puede pedir prestado y gastar más. Sin embargo, hay que entender que no puede continuar indefinidamente, ya que el endeudamiento lleva al ciclo de deuda a corto plazo. Para evitar consecuencias negativas, es necesario usar el crédito de forma limitada y correcta, como por ejemplo, saber en cuáles recursos gastar y generando muchos ingresos, ya sea trabajando o invirtiendo. El ciclo de deuda a largo plazo, por otro lado, es un ciclo más largo que dura varias décadas, y se caracteriza aumentar más la deuda que los ingresos. Es decir, con el tiempo la deuda se hace más grande que el dinero que entra por ingresos. A pesar de endeudarse más, las personas aún siguen pidiendo prestado y gastando más dinero, simplemente porque el ser humano es así. El ciclo continúa hasta que,
Finalmente, los niveles de deuda se vuelven tan altos que se hace imposible pagarlos, y se produce una crisis. Una crisis en el ciclo de deuda a largo plazo generalmente sucede cuando los prestamistas se vuelven más cuidadosos y comienzan a limitar la cantidad de crédito que dan a quienes piden prestado. Esto lleva a una disminución en el gasto y una disminución en la actividad económica, lo que puede llevar a una recesión o incluso una depresión económica. En este punto, el Banco Central puede bajar las tasas de interés para aumentar el endeudamiento y el gasto, pero si la crisis es lo suficientemente grave, es posible que el Banco Central no pueda evitar una recesión. Durante una recesión, muchas personas pueden tener dificultades para pagar sus deudas, lo que lleva a incumplimientos de pago y a una disminución en el valor de los activos. Esto puede causar un círculo vicioso, en el que los valores de los activos más bajos llevan a una menor actividad económica, lo que a su vez hace que los activos como casas y empresas tengan un valor menor. Este ciclo puede seguir hasta que la economía alcance un equilibrio nuevo o una nueva realidad económica, que generalmente se caracteriza por niveles de deuda más bajos y unos bancos más cuidadosos al momento de dar préstamos. Una vez que la economía se ha estabilizado, el ciclo comienza de nuevo, con un aumento progresivo de los niveles de deuda y endeudamiento, lo que lleva a una nueva expansión de la economía. Este ciclo de expansión y contracción sigue una y otra vez, y cada ciclo termina con más crecimiento y más deuda que el anterior. El ciclo de deuda a largo plazo, por lo tanto, representa que la deuda seguirá aumentando más que los ingresos a lo largo del tiempo, y la acumulación repetida de deuda, eventualmente, puede llevar a la economía a una crisis. El efecto de palanca invertida o desapalancamiento del ciclo de deuda a largo plazo puede ser un proceso largo y doloroso. Esto sucede cuando los actores económicos, como empresas, inversionistas y hogares, ya no pueden soportar tantas deudas. Este fenómeno no solo hace que la economía se desacelere temporalmente, como en una recesión. Esta vez las deudas son demasiado grandes y no pueden ser superadas por tasas de interés más bajas. Las personas y las empresas se ven obligadas a centrarse en pagar sus deudas y eso significa recortar el gasto. Esto, a su vez, conduce a ingresos más bajos, lo que hace que las cargas de la deuda sean aún más difíciles de soportar. Los bancos también se ven afectados durante esta etapa. A medida que caen los precios de los activos, también lo hace el valor de la garantía de los préstamos. Esto hace que sea más difícil para los bancos recuperar el dinero que han prestado. Ellos también se ven obligados a reducir los préstamos, lo que hace que sea aún más difícil para las personas y empresas hacer sus pagos de deuda. En algunos casos, los bancos pueden volverse insolventes, lo que puede causar una crisis financiera. El mercado de valores también se ve afectado durante esta etapa. La desesperación por vender activos puede suceder en todo el mercado de valores, haciendo que los precios de las acciones se desplomen. Esto puede resultar en una caída del mercado de valores, haciendo que las personas pierdan todos sus ahorros y riquezas. Esto, a su vez, puede llevar a problemas en la sociedad, ya que las personas se preocupan cada vez más por su futuro financiero. Durante esta etapa del ciclo de deuda a largo plazo, la economía está efectivamente atrapada en una espiral de caída. Los ingresos más bajos y el aumento de la carga de la deuda hacen que sea más difícil para las personas gastar dinero, y esto hace que otras personas tengan aún menos ingresos. Este problema seguirá hasta que las cargas de la deuda finalmente se reduzcan a un nivel manejable. El proceso puede llevar varios años o incluso décadas, dependiendo de la gravedad de la situación. Sin embargo, hay un lado positivo en esta nube negra. Una vez que la etapa de desapalancamiento haya terminado y las cargas de la deuda se hayan reducido, la economía puede comenzar a crecer de nuevo. El ciclo comienza de nuevo, con un aumento del gasto, un aumento de los ingresos y una menor carga de la deuda. Este es el comienzo de la etapa de expansión del ciclo de deuda a corto plazo. La etapa de expansión puede durar varios años, con la economía creciendo y las personas sintiéndose más seguras sobre su futuro financiero. Entender el ciclo de la deuda a largo plazo puede ayudar a las personas y las empresas a tomar mejores decisiones financieras y ayudar a los gobiernos y bancos centrales a tomar medidas para evitar una crisis económica.
Porque cuando una economía está en una fase de desapalancamiento, las tasas de interés ya están en niveles bajos e incluso pueden llegar al 0%. Esto significa que la estimulación causada por las tasas de interés más bajas llega a su fin. Esto se vio en los Estados Unidos en la década de 1930 y nuevamente en 2008. La diferencia entre una recesión y un desapalancamiento es que en un desapalancamiento, las cargas de la deuda de los prestatarios se han vuelto demasiado grandes y no pueden solucionarse bajando las tasas de interés. Los prestamistas se dan cuenta de que las deudas son demasiado grandes para ser pagadas por completo, y los prestatarios han perdido su capacidad de pago y el valor de su garantía ha bajado. Los prestatarios sienten que no pueden pagar las altas deudas y no quieren tener más, por lo que dejan de pedir prestado y los prestamistas dejan de prestar. El problema en un desapalancamiento es que las cargas de la deuda son demasiado altas y deben reducirse. Hay 4 maneras de lograrlo. En primer lugar, las personas, las empresas y los gobiernos deben recortar sus gastos. En segundo lugar, las deudas pueden reducirse a través de reestructuraciones de deudas. En tercer lugar, la riqueza puede ser redistribuida de los ricos hacia los pobres. Finalmente, el Banco Central puede imprimir dinero nuevo. Estos 4 métodos se han visto en cada desapalancamiento en la historia moderna. Por lo general, los recortes de gastos ocurren primero cuando las personas, las empresas, los bancos y los gobiernos intentan pagar su deuda. Sin embargo, este recorte en el gasto lleva a una caída en los ingresos y puede ser doloroso. Las empresas se ven obligadas a reducir costos, lo que lleva a la pérdida de empleos y un mayor desempleo. Cuando los prestatarios no pueden pagar sus préstamos, esto puede causar incumplimientos y una contracción económica muy fuerte, conocida como depresión económica. Cuando las personas comienzan a retirar su dinero del banco, debido a las preocupaciones sobre la capacidad del banco para pagarlos, esto puede presionar a los bancos y provocar incumplimientos de pago. Esto puede resultar en un círculo vicioso en el que los bancos no pueden pagar sus deudas, y las personas siguen sacando su dinero, causando una contracción muy seria en la economía, haciendo que las empresas fracasen y aumentando el desempleo. Durante un desapalancamiento, el gobierno también se ve afectado por la disminución de la economía. Con ingresos más bajos y mayor desempleo, el gobierno recauda menos impuestos, y tiene que aumentar su gasto para apoyar a los ciudadanos desempleados. El gobierno tiene que crear planes de estímulo para hacerle frente a la disminución de la economía, lo que crea un gran déficit de presupuesto para el gobierno. El gobierno gasta más dinero del que gana en impuestos, aumentando el problema de la deuda. En un desapalancamiento, muchas personas también pierden la confianza en sus bancos. Cuando los prestatarios no pagan sus préstamos, los prestamistas no reciben los pagos esperados, y la gente se pone nerviosa de que el banco no pueda pagarlos. Esto hace que mucha gente quiera retirar su dinero del banco, presionando a los bancos y haciendo que no cumplan con sus deudas. Cuando la economía se disminuye, hay también una disminución en el valor de los activos, incluidos los hogares y las empresas. Las personas que pensaban que tenían mucha riqueza, de repente descubren que gran parte de ella ya no está realmente allí. La reestructuración de la deuda y los incumplimientos reducen la carga de la deuda, pero también conducen a una disminución en los ingresos y los valores de los activos, lo que hace que la carga de la deuda empeore aún más. La reestructuración y la reducción de la deuda son procesos dolorosos que llevan a la deflación, es decir, las empresas bajan el precio de sus productos. Los prestamistas prefieren recibir un poco de dinero en vez de no recibir nada, por lo que aceptan la reestructuración de la deuda y se les paga menos, o se les paga durante un periodo más largo. Sin embargo, este proceso hace que los ingresos y los valores de los activos disminuyan aún más rápido, lo que lleva a un círculo vicioso de menores ingresos, menores valores de activos y una mayor carga de deuda. En resumen, cuando los gobiernos se enteran del déficit presupuestario en las noticias, necesitan aumentar los impuestos o pedir dinero prestado para financiar el déficit. Las personas ricas, que tienen mucha riqueza, a menudo son castigadas con impuestos más altos. Esto genera tensiones entre los ricos y las personas que sufren los problemas de la economía. Si la depresión sigue, puede causar el desorden social y el cambio político.
Los bancos centrales pueden imprimir dinero para estimular la economía, pero esto crea más inflación, y solo ayuda a aquellos que poseen activos financieros. El Banco Central y el Gobierno Central deben cooperar para estimular la economía. Es necesario un equilibrio adecuado para recortar el gasto, reducir la deuda, transferir riqueza, e imprimir dinero, para lograr que las deudas disminuyan en relación con los ingresos, y el crecimiento económico real sea positivo. Imprimir dinero no aumentará la inflación si va de la mano con la caída del crédito, pero debe evitarse si causa una inflación demasiado alta. El incremento de los ingresos debe ser superior a la tasa de interés de la deuda acumulada, para reducir la carga de la deuda. La clave es evitar imprimir demasiado dinero y causar una alta inflación. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video, nos ayudaría mucho a seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.